Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Unity 2, el camino del videojuego. Continuamos con la recreación de Duet y vamos a mejorar otra cosa que tras las animaciones parece que se ha complicado un poco. Aquí en el rectángulo, cuando se hacen invisibles, es posible que al meter las animaciones nos pueda dar un resultado falso. Así que vamos a sustituir el propio sistema de una manera muy sencilla. La idea es generar aquí una zona, para lo cual pues voy a meter un sprite. Vale, vamos a hacer aquí la zona. Podríamos esperar un poco, es decir, hacer la evaluación todavía más abajo, si queremos. Esto lo vamos a llamar zona. Le vamos a meter un boss collider 2D y un rigibody 2D. El rigibody lo marcaremos como kinemático, ya que lo único que nos interesa realmente es hacer la evaluación trigger, ¿vale? Cuando otro objeto, que en este caso es un prefab, es el cuadrado que tiene su boss collider, pero no tiene rigibody, así que lo que tenemos que hacer es detectar el otro objeto. Lo vamos a hacer aquí, en la propia zona, así que añadimos un script llamado zona y vamos a él. Cuando hacemos el onTrigger, el objeto que ha entrado va a ser el cuadrado, así que podemos recoger su script y determinar si se está rebobinando o no. Para eso tendremos que hacer pública rebobina. Aquí la marcamos como pública para poder llamarla y utilizamos el sistema de restar rectángulos. Tenemos que recordar que entonces ya no tenemos que restarlo cuando se vuelve invisible, sino que solo lo hacemos en la zona, y esta función podríamos quitarla. El resultado, vamos aquí al Game Manager, vamos a ir viendo que hay 12 y conforme van pasando hasta llegar a 0 pasaríamos al siguiente nivel. Vamos a ver cómo crear las animaciones del fondo. Para ello tenemos que hacer un desglose de cómo van a funcionar esas animaciones. Lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en el movimiento principal. Por ejemplo, lo que tenemos es que van a ir bajando a lo largo de todo el juego. Por otro lado, tendremos movimientos secundarios que, por ejemplo, serán rotaciones o aumentos de escala. Y por último, tenemos que dividir cada uno de los elementos intentando averiguar qué es lo que se repite. Cuando algo se repita, quedará almacenado en un prefab. Ese prefab podrá tener a su vez un padre y ese padre será el que tenga el movimiento principal. Así que podemos o bien empezar por el movimiento principal e ir pasando cada uno de ellos, o desde cada uno de los elementos hacia el principal. Vamos a fijarnos en una de las primeras animaciones. Como vemos, el movimiento principal es que caen. Luego tendríamos movimientos secundarios de giro y una alteración entre posiciones. Bueno, vamos a empezar con las animaciones. Primero vamos a crear un cuadrado, así que los sprites, un cuadrado, lo cambiamos de color. Ok.
dominar las animaciones tenemos que crearnos siempre dos elementos fundamentales. Por un lado, el que va a controlar la animación, que es el animator, y por otro lado, la animación en sí, que es el animation. Así que automáticamente cuando creamos una animación y esta no tiene un animator, Unity lo creará. Por lo tanto, vamos a crear aquí en animaciones, voy a crear una carpeta nueva, cuadrado. ¿Cómo hacemos las animaciones? Pues muy fácil. Capturamos el vuelo, eso significa que cada cambio que yo realice se va a grabar. Tenemos que hacer un primer cambio, ¿vale? En el momento en que yo aquí modifico, me crea un primer fotograma. Y ahora viene, bueno, pues la distinción. Tenemos que visualizar qué queremos, si en segundos o en fotogramas, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, un segundo. Pues, por ejemplo, en medio segundo modificamos su escala a 0.5, por ejemplo, la mitad, y en el segundo recupera, con lo cual puedo copiar estos fotogramas con control C y pegarles con control V. Este es el resultado. Si queremos que en la animación, en vez de estar cambiando permanentemente, se mantenga en la misma posición, se mantenga con la misma escala, lo que tenemos que hacer es duplicar fotogramas. Es decir, que copio estos fotogramas. Como no hay modificación entre los fotogramas, no se realiza una interpolación, que es lo que realmente está utilizando Unity para crear la animación. Entonces permanecen tal cual. Cuando hacemos un cambio, aquí lo que hace es generar una interpolación entre las variables de la escala. Vamos a copiar estos, es decir, que durante un segundo se mantiene, y luego, como son animaciones que tienen que ir en bucle, ¿vale? Que van a ir en bucle, pues entonces tienen que cerrarse con el fotograma anterior para que no haya un salto. Así que aquí copio los primeros fotogramas y entonces tendríamos esto. Mantiene y se demás. Luego lo que podemos hacer es jugar con los tiempos. ¿Vale? Podemos seleccionarlo todo y comprimirlo. ¿Vale? Una vez que tenemos todo seleccionado, me sale aquí otra barrita azul. Entonces esto significa que puedo mover todos los fotogramas a la vez y comprimir su, por ejemplo, digo, pues ahora que hay 2 y me comprime proporcionalmente. Siguiente cuestión sería girar. Por ejemplo, cuando hay un cambio en la escala, aquí, a la vez que gira, a la vez que escala, va a girar, pues podemos girar aquí la rotación en Z. Primero siempre tenemos que hacer aquí algún primer giro. ¿Vale? Por ejemplo, al principio tiene una rotación 0, aquí va a tener una rotación, por ejemplo, 45, y al final, pues, otros 45, ¿vale? Podemos sumar otros 45, lo convertiríamos en un prefab. Vale, ahora vamos a hacer que este prefab gire. Lo que podemos hacer es tener un objeto superior, meter en ese objeto otro prefab, cuadrado P, vale, lo vamos a colocar, este sería giro, gira cuadrados, y aquí tendríamos 4 cuadrados. Además van a girar desde el centro, es decir, así. Vale, pues eso es muy importante aquí ahora ya la colocación de estos objetos. Los vamos a colocar primero en 0, 0 y luego voy a sumar
Ahora vamos a girar este elemento. Este elemento, si se gira, necesita también su propio animator y su propia animación. ¿Vale? Pues gira todos. ¿Vale? Podemos marcar, grabar y luego tarda 3 segundos en dar una vuelta completa. Pues 3 segundos, 360. Y ahí tendríamos que está un segundo y da la vuelta. Tenemos que tener en cuenta que aquí no esté marcado el application root, porque si no, cada cuadrado se gobierna entero. Ahí está. El apply rule motion está bien cuando queremos que, por ejemplo, en un bucle, si quisiéramos que el objeto se moviese él mismo a lo largo, por ejemplo, o sea, que se moviese todo el tiempo. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo de un applicative rule motion cuando tiene realmente su sentido. Voy a crear otro cuadrado, vamos a diferenciar, ¿vale? O sea, que, por ejemplo, aquí, otro, blanco. Imaginar que lo que queremos es que este cuadrado se vaya moviendo hacia abajo todo el tiempo, pero como en bloques, ¿vale? Es decir, que quiero que haga esto, pero luego no vuelva a empezar desde aquí, sino que una vez que llegue aquí, vuelva a hacer esto, 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 ¿vale? Para poder hacer eso es cuando se necesita el animation rule motion, se genera una animación, lo voy a llamar pues mueve. Aquí grabaría un fotograma, me desplazo por ejemplo 2 y aquí muevo otro, ¿vale? Entonces tengo esta animación. Si no hago nada más, pues lo que me sucede es que esta animación estaría así todo el rato. Es decir, volvería, salta hacia la posición anterior, salta hacia la posición anterior. Si lo que quiero es que de la última posición continúe, entonces tengo que hacer el aplicativo motion. Aplico aquí y ahora la animación pasa a estar controlada, digamos, por un movimiento principal y ahora sí, de aquí pasa al siguiente, pasa al siguiente, pasa al siguiente. Entonces hay veces en que es interesante utilizar el aplicativo motion y otras veces en las que no. Hasta aquí este vídeo. En el próximo capítulo veremos cómo hacer que las animaciones se vayan repitiendo para crear un fondo infinito. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal para continuar aprendiendo sobre diseño y programación de videojuegos. Muchas gracias.